cómo es vivir de la comedia en Europa viniendo como de Colombia. O sea, si vives ahora de la comedia o estás en Globo también. Yo digo eso y habían 5 mujeres españolas blancas que me miraban como diciendo, este simio. Decía, sí. Pero uno decía, tengo que hacer hecho a estas 2 personas porque se bañaron y hacer bañar a un europeo es difícil, weón. Entonces, marica, yo dormía en el carro con culotauro después de los open mics porque no podía llegar a mi casa porque ya no había transmisión. Y eso, estar aquí montando en helicóptero, yo siento que esa proyección es posible para los comediantes en Colombia porque es mucho talento. ¿Qué más? Y bienvenidos nuevamente a un episodio más del Ecopio Podcast, el podcast de lo que significa ser emigrante contado desde diferentes esquinas del mundo. Con sus anfitriones de siempre, por mi lado está Juan de León desde Madrid, España, me acompaña mi compañero David Peñaranda desde Brescia, Italia, ¿Qué y tal, hoy muchachos? nos trajimos a una de las personas con más minutos de YouTube que ha visto Colombia, ex integrante de Sin Ánimo de Ofender, ex comediante, o continúa siendo comediante, sí, creo que sí. Sí. Sí, ser comediante es como ser gay. Usted le toca siempre. O sea, ya una vez gay, todos los días. Todos Ya, los ya días. No, para no se siempre, puede no hay cambiar. cambio de carrera, ya, listo, Sí, breve. No es como un vicio, no es Bueno, como un vicio. sí. bueno, pues bienvenido al programa, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vida en Barcelona? Hombre, hermano, muchísimas gracias por la invitación. Nada, la vida en Barcelona, bien, hermano. Ya que se está moviendo mucho la comedia, que es lo que pues a mí más me importa. Pero no están como tan adelantados como uno pensaría. Están más o menos Ok. como Bogotá hace 6 años. Así más o menos está la industria Ok. underground. Sí. O sea, hay más cultura de comedia, sí. De stand-up, no tanto. Claro, eso iba a Ujú. preguntar, porque aquí son muy famosos los monólogos y mucha gente va al teatro a Ujú. escuchar monólogos y toda la vuelta, pero bueno, me imagino que era como cuando en su momento estaba como muy centralizada la comedia en Colombia, que solamente escuchaban los mismos 5 comediantes, Quevedo, toda esta gente, Marín, y que luego empezó a emerger como una escena mucho más underground. Sí, sí, en este momento están así saliendo varias figuras de comediantes. En este momento hay uno que se llama Ricardo Andrade Malo, que es ecuatoriano. Ujú. Y ya está subiendo contenido a Instagram, entonces está pegando. Hace un año tenía 3.000 seguidores, ahorita tiene 50.000, entonces ya ha hecho sold outs aquí como de 70 personas, pero es una sola figura en Barcelona, así del underground. Oye, bueno, una pregunta, pero vayamos un poquito más atrás. ¿Cómo es que pasas de Bogotá a Barcelona? ¿En qué momento y por qué? Porque por lo mismo, yo creo que todo el migrante se va del país por oportunidades, porque básicamente uno encuentra cierta comodidad ya después de tener un buen trabajo, de ganar un buen dinero, sí, como tener acceso a cosas que le permiten a uno pensar, bueno, a esta posibilidad de ir a Europa. Entonces, la mentalidad era, ok, digamos que si yo tengo que luchar en algún lugar, pues, luchar, y con luchar me refiero a estar en el día a día, trabajar, hacer lo que a mí me gusta, tener mi trabajo y continuar con mi carrera, que son 2 cosas diferentes, en donde quisiera hacerlo. Entonces dije, ok, si tengo la oportunidad en Europa, interesante hacerlo, porque yo siempre he pensado y me he visto como en situaciones en las que comenzar de cero ha sido como una obligación. Y esta Ujú. vez fue como una opción. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo porque como que le sonríe a uno. Ay, sí, ¿Cómo, sí, sí. cómo es la vuelta? Es decir, porque tú seguiste carrera de comediante allá en Bogotá o tenías otra carrera de verdad? O sea, de la que Yo, tu yo, papá se es, sintiera yo, orgulloso, pues. mi papá nunca se sentido orgulloso. Primero que todo. No, 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 no. Lo que pasa es que mi papá quería que yo fuera médico. Es o médico o arquitecto. ¿Y la mamá? Entonces, mi mamá se fue de la casa, weón. Entonces yo, Señor Dios. cuando Y tenía entonces como 2 años. te volviste resanador, güey, remodelador de interiores, que es como el médico de las casas, entonces una mierda así El como médico, intermedia, güey. el cirujano de los interiores de hogar. No, Sí, sí, vea, sí, no, no, no. plomero. Lo que pasa es que yo me gané una beca para estudiar lo que hiciera, porque tuve un buen interés, ¿no? Entonces, Ajá. le salía uno ahí en la No. página como, hey, mira, hiciste parte del 15-20% de los mejores cifras del país, no sé qué, mira, tienes estas facilidades, bla, bla, bla. Entonces, mi papá quería que estudiara arquitectura, pero No, yo quería hacer cómic. Ya. no. No, 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 en ese momento no, porque yo tenía 17 años y yo comencé a hacer comedia a los 21. Ok. Entonces, Mm.
cuando yo salí del colegio, entonces yo me puse a estudiar comunicación social. Que claro, Ah, yo muy sí, bien. claro, si tú quieres que tu hijo sea arquitecto y él decide comunicación social, como papá uno piensa, baila, baila. Pero Entonces, comunicación social para ser Fallé como periodista padre, weón. para ser periodista deportivo. uy, sí, Eh, man. Yo siempre, mi sueño Eso siempre te fue jodió. trabajar en los 40 principales o en la Mega, haciendo esos Sí, programas como de ser el gallo. Dani Tres Sí, Palacios. Eso, uy, el gallo, marica radioactiva. sí. Ese era mi Qué sueño. volar. Pero, pero sí, weón, como que mi papá quería que yo hiciera otras cosas. Igual cuando yo comencé a hacer comedia, como que no entendía. O sea, digamos que yo comencé a ver los open mics y, Drogadicto. no, yo no fui drogadicto tanto tiempo. Entonces Claro. mi papá no entendía mucho esto. Yo le decía, es que vamos allá y después de los open mics grabamos como lo que hablábamos y eso y lo subimos a internet y entonces mi papá era como, y eso no trae plata. Entonces esa fue como la única diferencia con mi papá. Entonces, claro, uno salía de los shows, yo llegaba a la 1 de la mañana y al otro día trabajaba, tenía que estar en el trabajo a las 7:30 de la mañana. Ujú. Entonces, mi papá no le gustaba que yo llegara tarde. Entonces, en un momento yo me tuve que ir de la casa porque yo dije, o sea, yo quiero seguir haciendo comedia. Antes de venirte para España, ¿estabas trabajando todavía como comunicador social en otra vuelta o ya estabas Ah, 100% dedicado a la comedia o qué, yo, qué yo, onda? O sea. yo no me gradué. O sea, primero que todo, que eso Ah, claro, weón, o yo no me sea, gradué. que quede claro a dónde van las ayudas del Estado, weón. Muchas gracias por hacer buen uso de nuestros impuestos, Juan. No, ¿Cuántos muchachos no hubieran querido esa beca, weón, Qué para estudiar gonorrea, una qué carrera que gonorrea. valiera la Se, pena? aquí pero está el ser muchachos, pilo si paga, weón. Píllelo acá, en muchachos, Barcelona, veniendo a contar pero, chistes, weón. pero los sueños no me los Y financió los el impuestos ICFES. tampoco los devuelven, señor, no se preocupe. Oiga, pero bendito sea el Señor que no me hicieron devolver nada, porque Uy, me ¿se hicieron imagina? solo O una. sea, que eres chistoso. Sí, güey. O sea, técnicamente yo puedo retomar la carrera. Técnicamente yo puedo retomar la carrera, No pero sea bueno, descarado, weón. O sea, va a seguir pagando la carrera con los impuestos de los colombianos. No Tenga los seamos tan 40 hijueputas, años. weón. Yo todavía estoy toca, pagando allá mis impuestos, weón. Llega a los venga, 40 años a la beca, weón. creo que uno puede volver a presentar el ICFES y si no lo vuelven a becar, uno puede volver a acceder o sea, es como algo No, es muy otra vez volver a posible. empezar, weón. No, que Vea, Marica, mierda. yo pero me ¿quién pongo a presenta el estudiar, ICFES a los 30, weón? O sea. pues, pero si se puede. O sea, si usted puede hacerlo, usted así, No va a weón. hacer Obvio. trampa. Además, el man ya se lo sabe, weón. Sí, marica, sí, usted puede estudiar para el inglés. Bueno, sí. Entonces, vea que hubo un momento en el que, o sea, cuando yo estaba en Colombia, yo estaba viviendo de la comedia. También es que yo tuve mucha suerte, porque por lo general, como que el orden de la carrera de un comediante es sufrir 15, 20 años aprendiendo a hacer stand-up y ahí sí se vuelve uno un buen comediante, o sea, requiere uno de mucho tiempo, de muchas cosas, y como de mucho aprendizaje y también de vivir Ujú. para uno poder tener de cosas interesantes de qué hablar, como en general de muchas Claro. cosas, es un ser humano muy completo para hacer buena comedia. Entonces la suerte que yo tuve fue que duré como 5 meses comiendo mierda en open mics hasta que una vez tiré un chiste y un comediante que yo respeto mucho que se llama Gonzalo Valderrama, como que a él le gustó ese chiste. Entonces yo dije, bueno, tal vez por acá tiene que ser. Entonces como que dejé de hacer lo que yo hacía y comencé a hacer comedia por esa línea y, y ahí ya comencé a tener 5 minutos y eso, pero a los 5 minutos ya, en el momento en que construí 5 a 10 minutos de comedia, ya había estallado esto de Con Ánimo. Entonces Ya. salían shows, pero yo tenía 5, 10 minutos y no eran minutos así muy buenas, tampoco que digamos. Entonces Era la como suerte, regularcito, pero bueno. sí, claro, porque yo estaba comenzando, como al año y medio, Ujú. yo ya podía decir como, hey, vamos con dos comediantes más y sacamos un showcito y por show te llevas, no sé, 300, 400, 500.000 pesos. Depende si uno Ujú. sacaba un show más grande, serán 2 millones de Y el pesos. papá, ese es mi hijo. No, Ese es mi mi papá me decía, bueno, listo, pero va a seguir estudiando y yo, pero papá, o sea, por favor, Estoy haciendo mame, plata, papá. Ven a 400 lucas por un show. entonces, sí, claro que no decía, pero claro, o sea, me refiero a que en ese momento el salario mínimo en Colombia era que 1 millón de pesos, póngale, un Claro. millón de pesos. Ujú. Y usted en O una menos. noche
hacerse por 7 minutos, 10 minutos, 300 lucas. Y usted dice, si yo a la semana saco 2 de estos al O sea, mes, es un mínimo, claro. me hago mucho más del mínimo y vivo mucho mejor y tengo más tiempo para mis cosas. Sí, por ejemplo, ya pasando de este lado del charco, ¿qué tan difícil es, qué tan diferente es hacer comedia para gente que no es de tu cultura? Porque la comedia tiene mucho que juega con la cultura, con, no sé, hay muchos tipos, obviamente, pero digamos que el aspecto cultural juega un rol dentro de la comedia, no es lo mismo contar un chiste aquí que contarlo en España. ¿Cómo te has encontrado con esa situación? Pues yo creo que una de las cosas buenas de emigrar y también de irse del país a otro lugar es que uno entiende que el mundo en todos los aspectos es mucho más amplio de lo que uno siempre mucho más grande de lo que uno Ujú. cree. Entonces uno en Colombia cree que Colombia es como todo lo que importa por siempre. Es una forma muy vaga de decirlo, pero porque uno no ha salido del país, uno dice, no necesito nada más sino el contexto de mi sociedad, ¿sí? Como para hacer comedia. Y en Claro. efecto, sí, o sea, no es muy necesario. Pero ya viajando a otro país, uno dice, ok, yo necesito saber de muchas cosas, porque digamos en Europa, la cultura, es más fácil tener acceso a información de la cultura de Francia, de Portugal, de Inglaterra, porque muchos migrantes, hay mucha gente que viene de vacaciones, hay mucha gente, y esa misma gente es la que va a los shows. Entonces uno tiene que hacer el trabajo de comprender de dónde viene esta gente que me va a escuchar a mí, y así mismo uno poder empalmar ese conocimiento con el estudio de que uno tiene que hacer de, ok, esa gente viene de tal lado, yo tengo o no tengo, sino bajo mi perspectiva, hablar de estas cosas que ellos conocen. Porque en algún momento sí funciona los chistes de yo soy de Colombia, soy migrante, así son las cosas de mi país, pero eso a la gente la cansa. Es como cuando en Colombia uno escuchaba a los La venezolanos pelota hablando de de letras. Venezuela. No, no, Ah, no, ok. no. Sí, como que uno escuchaba, él tiene una tirria a Andrés López. No, no, no. No, 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 o sea, que a mí me Ujú. gusta mucho, pero lo que pasa es que ya después de la tercera versión remasterizada ya era como, ya, Ah, güey, o sea, estuvo bien. bueno, eso, más o menos es así, pero entonces es eso. Como no es que escuche lo mismo, sino que, como lo es en la pelota de letras, y me pido la ventana y bla, 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 sino Ujú. es o sea, la misma temática. Entonces también te encasillas en este comediante es un comediante latino. Sí, Entonces, no todo el público va a disfrutar claro, de te quedas atrapado en escucharte. el sector de migrantes, ¿no? ¿Y te Inmigrantes pasó, colombianos, además. Ajá. te pasó alguna vez que botaste como un chiste que de pronto no lo entendieron propiamente por la parte de la cultura Yo creo que mi primer open mic pasó algo y es que yo no comprendía qué tan progresista es Europa, ¿sí? Como qué tan Ujú. avanzados están en muchos temas de feminismo y sí, o sea, como, y también Sí. yo sé que aquí el humor Y, se lo toman de otra manera. mm, Entonces, mm, yo llegué, weón, y en mi primer open mic digo que yo tengo reflejos machistas, ¿no? Entonces, estaba sí. hablando de que estábamos escogiendo un equipo para jugar fútbol. Entonces había una chica que quería jugar. Entonces la escogieron a mi equipo y una vez pensé, perdimos, marica. Entonces dije, no, pero ¿por qué pienso esto? Si pues eso es obvio, que es una persona que puede tener talento, tal. Entonces, cuando la vieja comenzó a jugar, jugaba mucho, weón. O sea, le hizo un caño a un amigo, le pegó, la clavó al ángulo. Entonces ahí mismo yo pensé, pero ¿cómo es posible? Y dije, o sea, ¿cómo así que es posible? Porque soy tan machista si es que es obvio que esta vieja es lesbiana, marica. Entonces, claro, yo digo eso y habían 5 mujeres españolas blancas, weón, de 30 años así enfrente mío, y me miraban como diciendo, ¿y qué tiene que ser lesbiana? Así como que no agarraron la idea. Obviamente también es que ese chiste está basado en un prejuicio de que si tú juegas mucho siendo mujer, pues de serio eres lesbiana. Pero es que el chiste es una tontería, simplemente es déjate llevar por el chiste. Entonces, eso fue un choque cultural, como de que si tú, además de que abrí, o sea, lo primero que dije fue eso. O sea, Claro. no me presenté muy bien ni nada, sino lo primero que dije fue eso. Entonces, si lo hubiera metido en la mitad, después de algún chiste un poco más suave, pero uno puede en Colombia abrir con eso, porque digamos que la gente Sí. entiende la dinámica del stand-up o de la comedia o del Ujú. género que yo hago, esa dinámica como que ya está más entendida. En cambio acá, ese chiste fue Claro. cero risas y no solamente cero risas, sino que la gente me miraba como este simio de que está hablando, ¿sí? Claro, es que eso es Entonces, lo que estaba pensando, que a raíz de esa comedia underground empieza a crecer como una nueva tendencia de la comedia en Colombia que era como mucho más,
mucho más visceral, mucho más ácida, como muy negra, y entonces empezó a recibir muy bien. Pero luego empiezan a aparecer programas como Fox News y todo eso, que antes no había ni forma de que ese tipo de formatos salieran en televisión, ¿sabes? Y ahora Ujú. pues es un programa que sale en RCN, salieron en Estados Felices, o sea, cambió completamente las reglas del juego y dijo como, hey, podemos ser Hay gente honestos, que le podemos ser gusta radicales y ser ácidos. ácido. Exacto. Ujú. Y eso, en cambio, aquí en España, yo creo que lo que tú dices, Juan, es mucho más delicado, porque aquí hay muchísimas sensibilidades con respecto a temas de misoginia, situación política, es otro tipo de sociedad que está pensando en Ujú. otro tipo de cosas, entonces esos chistes como tan pragmáticos, tan ácidos, tan guturales de nuestro entorno ahora, eran diferentes, chocan. Yo mira, que nosotros colombianos tenemos ese humor negro como muy... Pues yo me encontré ahí con mi esposa que yo a veces tiro como comentarios o chistes muy de humor negro Ajá. y ella dice como, marica, este aquí no, eso no Sí, puede claro. ser. Yo creo que tiene mucho que ver con qué tan honesto es uno como sociedad. Ujú. Tal vez sí, en Colombia hay mucha hipocresía, o sea, las sociedades suelen, o sea, la gente, mucha gente Doble junta moral. suele llegar a ser muy doble moralista, hipócrita, pero en Colombia, como es tan abierto y tan amplio el sufrimiento de la sociedad, entonces en el momento en que usted encuentra, porque por ejemplo, lo que pasa con ánimo de ofender, yo escuchaba mucha gente que decía, yo hago con mis amigos eso, o sea, después de, estamos en, no sé, en un conjunto residencial, y en el conjunto hay un grupo, un parche de 10 amigos y se reúnen y ¿qué hacen? Un circulito, ¿sí? Hacen un círculo o en la calle, o no sé, entre huecos, se fuman un cigarro, hacen un círculo y hablan mierda de tal, de esta Sí. vieja, de que se murió el papá de este mal, que yo no sé, cosas así. Entonces, la diferencia es que, pues, hacíamos lo mismo, pero éramos gente que hacíamos comedia. Entonces, obviamente, como que el octanaje de los chistes era un poquito. Obviamente, también mucho era editado porque no todo es gracioso. O sea, no todo es gracioso. Pero Ay, entonces, ay, eso es el ¿Cómo así? ¿No todo reflejo. era gracioso, güey? No, no, no se había escribía acá. grabaciones de 2 horas. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo, güey? los capítulos por lo general se grababan y eran 2 horas y salían 10 minutos, 15 minutos. A veces salían Ya. 20, pero eran grabaciones muy extensas. Hablando de amigos, una cosa que aquí no sé si en España, pero por ejemplo, aquí no usan mucho como tener apodos. Mientras que en Colombia los apodos como la base fundamental. Eso, Y el grupo de amigos eso. es chistoso, uno se empieza a tirar el comentario y todo. Sí, y yo Sí. creo que, yo creo que eso también hace a una sociedad o a la gente la hace fuerte, weón. Entonces, yo creo que aquí en España eh, la gente es aún más, no sé si, creo que, no, es decir hipócrita sería como muy absurdo de mi parte, pero sí creo que no, se niegan a sí mismos el enfrentar públicamente ciertas realidades de las cosas que consideran tabú. Tipo, aquí no se puede hablar o hacer o cuestionar cómo está funcionando el feminismo, ¿sabes? Porque Mm. es como no, el feminismo y todas las feministas tienen la razón, o si me entiendes, es más difícil criticarlo. Entonces, lo que pasa es que en Colombia, pongámosles en el contexto de las grabaciones de Con ánimo de ofender, hablábamos con total libertad porque no teníamos nada que perder, porque nadie Claro. iba a los shows, los open mics eran de 2, 3 personas que iban a almorzar, no sabían que había show y uno tenía que hacer los shows a gente, entonces no había nada que perder, entonces uno decía, bueno, si esto es gracioso, todo, o sea, todo lo que sea Cualquier por cosa. buscar chistes, pues lo Me vamos a, lo vale. vamos a decir. Y eso es un reflejo de la sociedad, o sea, cuando la gente dice, no, es que son chistes machistas y tal, es como, hay chistes machistas, pero no todo lo que pasaba en los capítulos era machismo, 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 no, es el No, reflejo de muchos contextos. hay veces que la 70% gente, solamente, sí. y yo me he dado Mm, cuenta que es que la gente no distingue entre el comediante y el chiste. Es como que es la misma persona y realmente uno a veces pues puede decir algo como para hacer que la gente se ría y ya, o sea, no tiene que ser lo que mm, yo pienso como persona, eso. sino un chiste que tiro y acá. Bueno, Aquí Bueno, no, pero pero no de se nosotros, tiene alguna humor. manera, de alguna manera es el riesgo que tú corres, porque es que tú Sí, abiertamente y sí, públicamente estás soltando una declaración. Entonces, pues a ti claro, te pero van a en juzgar por privado, eso. claro, pero en privado la gente sí habla de esas cosas, o bueno, o esas temáticas, la gente Claro, de la sociedad lo habla en privado o en su grupo de sí, sí. amigos en la universidad, donde sea, y se tratan los mismos temas. Entonces, es como que nuestra sociedad, No, yo pero creo que por eso nos entendimos tanto en esa forma de hacer comedia, porque había mucha gente que pensaba así, pero no tenía a nadie que lo dijera y más de una manera graciosa, con chistes, como claro. comunicar y cosas en con público, chistes. porque se vuelve público y se vuelve Mm. viral.
Y una eso, pregunta, y Magni. eso aquí entonces choca, ¿no? O sea, Eso aquí aquí ese Y no. tipo no ha aquí, encajado aquí, nada. aquí cómo has combatido esa situación, cómo las arreglas. También me he dado cuenta de lo equivocado que estaba en muchas cosas, ¿no? O sea, como al venir de una sociedad como la colombiana, uno tiene que saber desaprender cosas, ¿no? De la Ujú, cultura de uno. Entonces, muchos pensamientos que yo tenía, no solamente de machismo, sino como de cómo funciona la vida en general, eh, se me han abierto los ojos acá. Pero en un ambiente Ok. de comedia, usted tiene que Ajá, ajá. entender que Ya sé. es como una película, es como un performance. Digamos, sí, hay gente que se queja de chistes de los comediantes porque no les gusta ese chiste, porque este chiste fue contra un muerto o porque se burló de, no sé, discapacitados o lo que sea, pero no deja de ser una puesta en escena. O sea, yo Claro, no fui es después de ver el teatral. Titanic yo después de ver el Titanic no fui a quejarme al cine porque Leonardo DiCaprio se murió. Es como, es una película. Exacto. Entonces es como que hay que entender eso. Dentro del contexto del humor, los límites no existen. Los límites lo pone la gente claro. y Sí, la gente y el comediante. O sea, porque usted es el que dice las cosas y la gente es la que se lo compra. cierto. Entonces, dependiendo de cuánta gente le compre a usted sus chistes, usted va a existir como comediante. Y si usted ve que lo que usted está diciendo no tiene ningún efecto en la gente que lo escucha, pues usted tendrá que cambiar su discurso. Entonces, eso es lo que yo considero que son los límites, como lo que Ya, a mí funciona. me gusta que Tibla es una persona que va a hacer comedia en España, que está recién llegado y Pero va a espera, hacer espera, comedia. espera. Yo tengo una pregunta antes de eso. Ok. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cambió tu rutina? O sea, ¿cómo cambiaron tus chistes? ¿Qué chistes estás haciendo ahora? ¿Cómo te transformó esta cultura? A ver, depende del público. Hay que saber leer Mm, al público. Como que le he invertido más tiempo a observar a quién le estoy hablando. claro. Acá yo tengo que saber si le estoy hablando, porque como España está tan separada entre Galicia, Cataluña, Madrid, el País Vasco y todo ese tipo de gente, entonces diferentes comunidades. Entonces Sí, yo sí, sí. tengo la labor de entender que este público es diferente, supremamente diferente. Entonces em, tengo que cambiar, antes de decir mis chistes, es como pensar en la forma en la que me va a comunicar con ellos y establecer una conexión. Porque no todo es, porque uno puede tener los mejores chistes del mundo, pero si uno no conecta con la gente, nunca se va a ver natural. Es que yo, tal vez esto suena como muy ñoño de la comedia, pero hay cosas que cuando se está en tarima pasan así. Y usted ve la cara de la gente de todo el mundo, y usted ve la Ujú, reacción a sus chistes. Entonces usted tiene que usar esa información muy rápida para ver por dónde mando los mismos chistes que yo quiero decir, pero cómo llego a ellos, cómo los Ok. vendo. Eso, he aprendido cómo vender el mismo material. Entonces, ha cambiado mi forma de hacer comedia, yo creo que en eso, como en que ubicarme con quién estoy, o sea, estar más presente en tarima. Eso he aprendido aquí, porque también me he visto obligado a hacerlo. Pero no hubiera aprendido eso si yo no hubiera salido de Colombia, por ejemplo. Y no Ok. es necesariamente ujú, uno tiene que salir de Colombia, pero el camino de cada comediante es muy distinto, es muy Diferente. diferente. Y hay comediantes que pueden claro. aprender muchos skills o muchas cosas en 2 años, y hay comediantes a los que nos toma un poco más. Pero y digamos, con respecto a temáticas de los chistes, ¿han habido algunos que has tenido que omitir, suprimir o cambiar? Por ejemplo, lo que decías, chistes como feministas, lesbianas, Ok. misógenos, este tipo de cosas. ¿Ha habido como cambios dentro de los temas de la rutina? Sí, hay noches en las que yo digo, ok, el punto Este de la chiste no fue. gente, ya alcanzamos el punto de, no sé, de racismo de la gente. Y hay Ya. otros shows en los que por todo lo que ha sucedido en el show, la gente, yo no me recuerdo bien cómo fue que llegamos a eso, fue en un open mic en la calle Villarroel, y el host era ecuatoriano, había catalanes, españoles, latinos, había franceses, había gente de Inglaterra, o sea, preciso, mucha gente estaba ahí muy junta, entonces sí hicieron un chiste sobre muchas nacionalidades, entonces como que el host como que habló del elefante en la habitación, "Ay, todos tenemos cosas que decir de los demás, o sea, viva el racismo". Entonces empezó él a decir racismo, racismo, y toda la gente de un bar empezó a decir racismo. Entonces, claro, por el contexto fue muy gracioso y la gente se dejó llevar, ¿sí? Hasta ese punto. Sí, Pero si usted estuviera entrando de la calle a un bar donde la gente está gritando racismo, Ey. racismo, claro. ¿sí me entiende? Todo por eso es que es tan importante el Y yo, contexto. te- yo, sí, no, es verdad, y es que la gente en Europa es como muy mojigata en ese sentido, porque la gente en Europa, de puertas para adentro, habla mucho de otras culturas, habla mucho de otras ciudades incluso.
de puertas para afuera no se atreven, como que son muy de estar ahí encasillados. Aquí en Colombia Ujú. también pasa, pero en Colombia pero tú es más abierto, ¿no? Las cosas un poquito más Claro, y abiertas en que en Colombia. Colombia no estamos tan separados por nuestras, o sea, los colombianos, ¿cuál es la diferencia? Así muy, Oye, ¿cómo así que no estamos separados por no está, regiones? o No, sea, esa todo bien, pero mentira, estamos ¿no? separados por regiones. Obviamente Ustedes que saben sí, que los rojos no pero, saben bailar, que todos nos odian, claro, que las países son todas, pero no, mentiras. Pero exacto, están todas cositas. pero yo voy a Medellín y yo sé que los paisas me van a ver así. Yo no me indigno si un paisa me dice, Sí, ay, es Rolo, yo no sé eso. qué. Uno como que Pero lo acepta, lo digiere y ya, y ya, sigue con la vaina. así como cuando Aquí uno va a no. la costa y los costeños tienen sabor y te dicen, che, este Rolo es bien dormido, y yo no sé qué. Entonces uno sabe, ok, somos diferentes. Pero siento que acá no, hacer notar esas diferencias es ofensivo, o sea, como que Es negativo, lastima, sí, es es, ofensiva. es, es algo Pero, negativo. pero no sé si tú lo has sentido, pero a mí se me hace que son inclusive más regionalistas que nosotros. Uf, O pero sea, No, sí, mucho más, no, muchísimo, aquí son más, mil muchísimo, veces más. muchísimo. pero no te lo Y se dicen, no te lo burlan dicen en de la ellos cara. entre ellos. O sea, hay chistes de Ajá, gallegos, chistes de sí, andaluces, chistes Claro, de no sí, sé claro. sí, sí. qué. Pero si tú los ves, digamos, en un bar, no se tira tanto la onda como de pronto uno se la tiraría a un paisa o a un costeño. Ajá, ¿Sí me ajá. entiendes? Sí, Uno de colombiano, bueno, uno le tira la onda más a un por paisa a un ejemplo, costeño. es, Aquí en Italia no se la tiran mucho más entre ellos. Digamos que es ujú, más difícil. Aquí hay mucho hate entre el sur y el norte. Los del mm, sur son los costeños y los del norte son los rolos, digamos. sí, sí, sí. A los del sur les llaman terrones y es una palabra que es mal vista. Pero de puertas para adentro, si tú hablas con una persona del sur, son terrones. O sea, es una palabra común. Pero si Sí, tú hablas si uno del sur, no puedes decirle porque se ofende, porque está mal. Entonces, sí, sí, sí. esa está doble moral que acá hay mucho. Sí, por ejemplo, es muy difícil que una conversación entre un catalán y alguien de Madrid se puedan llevar con humor los chistes Ofensiendo. Y eso es, sí, o sea, es más eso es, fácil que entre paisa y bogotano nos hagamos chistes de paisa narcotraficante, claro. bogotano que no tiene culo, ¿sí? Eso, ese tipo de Sí. cosas es más fácil para nosotros. Acá es un poquito más complicado. Pero, Ujú. y digamos, Algo. tú ya has apropiado como ese tema de las regiones, o sea, tú ya haces Sí, chistes de gallegos, de catalanes, de no sé qué. sí, ¿Y, obvio. y cómo es el tema de hacer chistes de catalanes en Cataluña, güey? Porque Pues la es que sensación que uno tiene siempre es que son muy tocados. sí, el catalán es muy, depende, hay como tres niveles de catalán, es lo que yo he aprendido de los comediantes catalanes. Entonces los catalanes me dicen que existe el catalufo, el que es hijo de catalanes, que toda su ascendencia es catalana, Que de habla padre solo en catalán, catalán, que hace solo humor en catalán. catalán y no, más nunca en No, 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 español. más preocupante que piensa en catalán, es que Mm. eso lo separa y después existe el charnego, que el charnego es el catalán que vive en Cataluña, nació en Cataluña, pero sus padres son no sé, de Sevilla. Es como esta gente que nació en Medellín, pero los papás son de Bosa o de Bogotá. Entonces Ya, son como, sí son paisas, pero sangre sucia, ¿sí? O sea, como, sí, como que no son. sangre sucia, va. Como mis hijos que son mitad colombianos, mitad italianos. Más o menos. Exacto. Pero entonces, si uno es mitad colombiano y mitad italiano, uno es 100% mafioso, weón. Eso tiene que ser así, weón. Eso tiene que ser así. Ah, bueno, Ya. y después está una escala más abajo que está el garrulo, que el garrulo es esta figura de catalán que existe también en Madrid, en Valencia, Sevilla, el garrulo haga de cuenta como, ustedes conocen a EPA Colombia en sus inicios como Sí, claro que sí, ¿cómo olvidarla? este tipo de persona como Peñaranda compra los tratamientos de pelo de Colombia. La queratina, amiga, la la queratina. gelatina para hacerse las trenzas. Sí, como esta figura de una persona como sí, muy de la gleba, como muy barrio bajera, por así decirlo. Ujú, sí, Entonces, claro, para hacerle humor, entonces yo tengo que saber, si yo estoy hablando con un catalán, y el público es muy catalufo, entonces yo sé que tengo que hablarles del pan con tomate, de tirarles de que son tacaños y ese tipo de cosas, pero de una ujú, manera ujú. sutil. Es eso, como también aprender la sutileza de si esta gente es muy tocada, les puedo decir las mismas cosas, pero no de una manera tan directa. Que eso entre Ya. nosotros, nosotros nos podemos decir calvo, virgen, lo que sea, negro, lo Algo que sea. sí. Así, así, uno puede hacerlo, porque nosotros no somos tan delicados, pero acá sí hay que hacerlo con más sutileza. Entonces, Claro, claro. es eso. En Madrid, el público de Madrid es un público increíble. O sea, siempre que yo he ido, no me he tenido que Ujú. esforzar tanto porque siento que hay una dinámica de humor
como más O sea, y con ese esfuerzo te ahora. refieres a que no hay que ir con tanto cuidado. O sea, como que Exacto. puedes soltar más cosas y la gente lo va a Ujú. recibir bien. Exacto, exacto. Entonces, sí hay diferencias. Muchas más diferencias que entre ir de Bogotá a Medellín. O sea, pero Sí. del cielo a la tierra. Ya. Y hoy por hoy, Europea. cuando estás llenando pues shows y este tipo de cosas, ¿qué público va a verte? O sea, va mucho español, va mucho colombiano. Pues mira que nos está yendo bien. O sea, tenemos un grupo aquí de comediantes que se llaman Los Otros. Somos un catalán, un español normal, no sé, no, un español normal. Ujú. ¿Cómo así un español Un normal, güey? español De unos cualquier lado, catalanes, de ¿Qué es cualquier eso, lado, güey? más, póngale de usted cualquier lado. ponga usted de Soria, De los ponga que que el hablan, man es de de los que Soria. hablan y uno no sabe dónde son. O sea, de Soria vienen los españoles Sí, normales. Vale, bien. eso es lo que me dijeron en la entrada del aeropuerto. Entonces, Breve. está un catalán, un español, un ecuatoriano, un venezolano y dos colombianos. Somos el grupo de comediantes que nos llamamos Los Otros. Y este verano hemos hecho como 10 shows desde que comenzó el verano y todos han sido casi que sold out. Y aparte de eso, hemos hecho shows Chimba. o sea, como por aparte, ese tipo que te digo que se llama RAM, ya ha hecho sold outs de 70 personas, que digamos, acá y por el momento de la comedia en el que está, hacer dos sold outs en Barcelona de 70 personas de público latino es un montón, weón, es un avance muy fuerte Ujú. porque no había. Hace un año no, es que no, yo llegué acá y yo decía, güey, puta, yo no sabía que aquí no había ¿A nada dónde así de debí? stand-up. Exacto. Claro. Pero este verano o sea, ya hemos hecho sold outs así como ayer Marica, tuvimos bueno, un sold out. pero qué chimba Mm. tú, digamos, de todas maneras, después de todo lo que has aprendido, lo que significa ser migrante, viajar, conocer otra cultura, aprender nuevas cosas, ¿no? Mm. Igual en este momento ser pionero de una u otra forma también en lo que es la comedia o lo que es el stand-up allá en Europa, o sea, severo, bacano también ser como Pues parte yo, de eso. No, pero Ahora, chimba venir aquí a crear también como ese tipo de proyectos que es un cambio cultural, un cambio de sí, sí, sí. percepción de la comedia, de lo Y que tu se papá consume está súper también. orgulloso, weón. mi papá me Marica. pregunta, listo. O sea, mi papá me dice, sí, está por allí, hizo un sold out ahí de 40 personas en un teatro, listo, pero ¿y cuándo se va a graduar? O sea, mi papá no sale de eso, o sea, mi papá no sale de eso. Entonces, Así como, que pero ahora que presenta el IFEX otra vez. igual me dice, no, 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 sabe, o sea, ya últimamente, ya con el pasar de los años, me dice como, o sea, ya me dice esto, como ya puedo ver lo que usted hace y o sea, yo no lo comprendo completamente, pero, o sea, me siento, no me dice orgulloso, sino me dice, me siento feliz de que usted, es orgulloso. Nunca saldrá la palabra orgulloso de la boca No, de no, mi señor no, no. papá, güey. No, entonces me dice cómo me siento feliz de que le está haciendo bien, de que haga lo que a usted le guste, de que abra puertas y yo no sé qué. De que no es al Eh, droga. Claro, es, güey. Sí. Al menos, bueno, es eso. O la otra es que tú ya regularices una carrera de comedia y te gradúes mm. ahí en la Universidad de Cataluña o Papá, alguna vuelta me así. gradué, papá. Sí, y Vean le que das estamos, contentillo a tu papá, güey. estamos pensando en eso y vean que eso es bastante posible, porque acá lo bueno es que si usted habla con el ayuntamiento, usted le pasa una buena propuesta, tipo, lo que vamos a pasar nosotros es Sí. la comedia como forma de integración social. Entonces, usted tal vez de pronto no va a tener una carrera, pero usted puede dar cursos sobre historia de la comedia. Visa. Chimba, Exacto, güey. yo le necesito los Y papeles de una como vez la sea. visa. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es vivir de la comedia en Europa viniendo como de Colombia? O sea, del cómo estabas viviendo, que tú decías que estabas ya cómodo, ya te llegaban tus ingresitos, ya estabas tranquilo. Vienes a Europa, un salto, hay que cambiar el repertorio de chistes. ¿Esa vuelta sí está dando? ¿Sí vives ahora de la Eh, comedia o estás en Globo también? no, mira, yo de No, pero momento, o sí sea, yo entiendo. bien tiempo viví en mis ahorros que hice en Colombia y porque Ujú. también tenía ya, o sea, hacía comedia, pero también tenía un trabajo como cool, entonces me permitió tener tiempo, ahorrar. Y acá yo viví un tiempo de ahorros, entonces eh, ya después, ahorita estoy trabajando para la Caixa, entonces salgo no sé, salgo a las 5 de la tarde y puedo dedicarle tiempo a los shows desde las, no sé, 9 de la noche que comienzan los shows. Ujú. Entonces, está dando hasta ahorita porque la gente está yendo. Pero recién comencé, daba 0 euros o como pagaban por taquilla inversa, entonces había noches Claro. que te quedaban, eran 5 comediantes y te quedaban 20 euros.
Te Entonces pagaban ya en no. bola. Y No, vaina todos, así. weón, ahí como marica, nos compramos chupitos para repartir de hijo de Sí, putas. weón. Igual que hace 7 años en Bogotá. Bueno, Entonces pero era para Claro, como, allá, claro. y todo esto está pasando no solamente porque pues, estamos haciendo comedia, sino porque también es muy duro, weón. O sea, los impuestos acá son muy Ah, claro. gonorreas. Los lugares, no es como en Colombia, usted coge y le dice a un bar, venga, yo le lleno el lugar, usted coja lo de la consumición y déjeme a mí lo de las entradas. Aquí no funciona así. Aquí usted tiene que pagar 30% de lo de las entradas y lo de la consumición lo coge el bar. Entonces, Ah, sí. sí, sí, O sea, aquí es muy, muy es duro. muchísimo más difícil, es más salvaje el mercado. Oye, interesante. Y Oye, los y a nivel cobros. entonces de salarios, ¿cómo va la cosa? O sea, ¿es equivalente? O sea, tú dices como, marica, pues lo que yo me estaba ganando por show allá, mm, lo que tú dices, ya me he dado para un salario, no sé qué, versus a lo que se aspira aquí que podría llegar a costar un show, Vea esto, al principio íbamos a un lugar y le rezábamos a Cristo porque fueran que 20 hubiera personas. alguien, Sí, que alguien ahorita dijera, ya, tengo sed y entrar a tomar algo, güey. ajá, y que la gente no sabía lo que iba, la gente no sabía lo que Claro. iba. Ahora la gente al Open Mic de los martes ya saben ya que hay sabes. comedia. Por ejemplo, allá en el Open Mic se ha parado Gabriel Murillo, en nuestros espacios se ha Mm. parado Ibrahim Salem, y asimismo comediantes de muchos lugares que vienen de México, lo que sea, cuando vienen a Barcelona dicen, oigan, me han hablado de su Open Mic, entonces déjenos parar ahí. Entonces es como, o Ya, sea, ya. es algo que se ha Bacano, Ha ya construido cogido por, fuerza a nivel va global, también ha cogiendo. cogido mucha fuerza en la escena. sí, 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 a nivel Barcelona, como que la gente sabe que es un open mic que siempre, o sea, siempre está ahí. Y eso es lo difícil, porque hay noches en las que hay dos personas, pero si usted cancela esa noche, usted pierde algo que es como la constancia. La Entonces, presencia, sí. pero uno decía, tengo que hacerle show a estas dos personas porque son dos personas, weón, que salieron de trabajar, Para venir probablemente acá. tengan hijos, dejaron a su hijo con una niñera, se bañaron y hacer bañar a un europeo es difícil, weón. Entonces uno tiene que apreciar ese esfuerzo. Entonces vinieron hasta acá para venir acá y que no haya show. Yo quedo peor cancelando el show que haciendo un show para Claro. dos personas. Uf, Porque si el claro. show así sean dos personas, sale bien, esa gente va a decir, ah, bueno, aquí hay un plan. ¿Le recomendarías de pronto a un comediante irse a Europa a probar suerte ya a Que hacer caiga el comedia? Open Mic de Barcelona, claro. Sí, obvio. O sea, por ejemplo, Silvia Frente, ella estuvo Ujú. en Madrid dándole y dándole y dándole y hasta que llegó un punto en el que se hizo conocida, también trabaja mucho en las redes sociales y esto, y ella vino acá, hizo dos funciones aquí en Barcelona, en una sala que se llama La Script, para 50 personas, le fue de puta madre, se fue a Alemania, se fue fue a Madrid, fue a Valencia, fue a Berlín, creo que fue, no me acuerdo qué más lugares fue, pero se puede. Yo, entre comillas, vivía de la comedia en Colombia, pero acá tengo que conseguir un trabajo. Y también mucho Claro. comediante tiene que tener su trabajo. O sea, tampoco uno puede ser así tan arrogante de decir, no, como yo sé hacer chistes, entonces me voy a ir". No, no, no. O sea, la realidad es, hay que usted trabajar y hacer su dinero para vivir bien. Sí, claro. Y también, o sea, Y porque eso, y es, eso no te cambió como mucho la perspectiva, como el hecho de que llegaras y dijeras como, pues marica, yo ya estaba viviendo de esto en Colombia, no sé qué, y aquí como que otra vez tengo que buscar un empleo normal, otra vez tener La que hacer otras desinflada. lo que pasa es cosas. que antes de irme de Colombia, yo tuve que conseguir otra vez empleo, porque un tiempo que yo me retiré porque estaba muy, o sea, tuve que ir a terapia. Hay muchas cosas que como persona y como comediante uno a veces como que tapa mucho y hasta que llega un momento en el que uno Mm, explota. Entonces me tuve que alejar un momento y en ese momento pues ya no hacía comedia, ni nada, ni la buscaba, ni nada. Entonces tuve que conseguir trabajo y bueno, entonces después volví a retomar con la comedia y ya después de eso me vine para acá. Entonces yo ya estaba otra vez como, ok, o sea, tengo que trabajar. Sí, o sea, es una obligación porque al ser la comedia mi carrera, yo no me voy a dedicar a mi trabajo, yo me voy a dedicar a la comedia, pero claro, necesito este músculo económico para dedicarme a esto. Obviamente hay gente que trabaja para, no sé, exacto, claro, es una claro, inversión. 100%. Pues bueno, y lo último que te quería decir era, ¿y qué proyección viene para el futuro? O sea, ¿qué viene al futuro? Y si vienen más comediantes aquí a probar suerte como de otros países y que son migrantes, ¿qué podrían esperar de la escena en Barcelona? Hermano, yo creo que con el talento que hay en Colombia,
muchos comediantes van a venir prontamente. Ya, mientras que yo estaba acá, ha venido Gabriel, Ibrahim, ha venido por la ventana, Culotauro, Emir, que Ujú, ujú. Culotauro y Emir son mis panas, y Ibrahim, somos panas, y Silvia. Con Gabriel no tanto, pero somos como colegas, ¿sí? Digamos como que Sí, conocidos y tal. Sí. Entonces, ha sido como un placer para mí ver que gente con la que yo comencé, bien de un acá. momento, en los años, estamos en Barcelona, weón, haciendo shows marica, yo dormía en el carro con Culo Tauro después de los open mics porque no podía llegar a mi casa porque ya no había Transmi. Y eso, estar aquí montando un helicóptero, Claro. paseando con ellos y hablando, yo siento que esa proyección es posible para los comediantes en Colombia porque hay mucho talento. Hay gente que es Sí. muy buena, weón. Hay gente que es muy, muy buena y salen muchos comediantes muy buenos cada nada. Entonces, Bueno, y lo que hicieron fue que también abrieron como esta rosca que de pronto había solo en medios nacionales, ya se abrió como a redes sociales y ahí también empezaron como a abrirse otros es que campos. de mi parte yo siempre voy a estar haciendo comedia donde vaya. En Barcelona, el comediante que venga siempre va a tener las puertas abiertas para hacer 15, 20, no sé, pararse en el open mic, hacer lo que se le dé la gana. Al menos de mi parte. Entonces, si los comediantes de Colombia van a comenzar a venir, yo creo que podemos hacer más pequeña esa brecha que hay no solamente obviamente, en las distancias que hay entre Europa y Colombia, sino artísticamente, la posibilidad de que Es usted mucha. pueda tener al menos la experiencia, Recolonizar. exacto, de recuperar lo que nos robaron. No, pero Y el sí, dicho creo, sí es como, yo también creo que el colombiano tiene como esa facilidad para entender otras culturas que de pronto el europeo, pero el español es más difícil que entienda la cultura colombiana. Mientras que uno, el seguro, colombiano, no como que se permea más rápidamente, como que tú eres en el caso, ¿no? La muestra de que uno se puede permear no entendiendo las diferencias de catalán, vasco, no sé, madrileño, y nosotros como que tenemos esa agilidad para aprender, puede ser, pues, otra seguro. cosa. Yo he visto muchos comediantes de Sudamérica venir acá y llenar teatros, pero yo no he visto muchos comediantes españoles ir a Sudamérica y, Claro. Y y llenar. Y llenar. eso es un video, güey, porque yo he escuchado muchos monólogos de gente súper famosa aquí. Hay un man que es andaluz, pero no me acuerdo muy bien cómo es el nombre de él. ¿Juan Dávila? Riva. Ujú. Ah, ok, ok, No, ok. no, Riva. Bueno, no me acuerdo. El tipo es un comediante, salió en las películas estas de apellidos vascos y toda la vuelta. Y yo me he visto los monólogos de él al lado de compañeros que son españoles y yo realmente no los termino de entender. O sea, no termino de conectar con Como el que la tipo, gente no, esté riendo así tú. no lo engancho. No, sí, sin joder. Y la primera vez que me vi la película no entendía la mitad de lo que hablaban. Yo estaba necesitando subtítulos. Entonces creo que es una realidad que es muy difícil consumir el producto de humor Ajá. español. Sí, también porque el humor aquí español es muy local, o sea, les encantan las Sí, referencias de políticos 100%. locales, de la cultura, de la comida de acá. En cambio, hay colombianos que yo siento que al tener la necesidad de salir, de hacer, de conquistar otros públicos, usted se ve obligado a mirar una forma más general de comunicar, de hacer su Mm, comedia. También aquí no es necesario, porque aquí, o sea, también piénselo desde el punto de vista económico. El colombiano dice, uy, voy a ir a Europa a hacer un show para ganar en euros. Pero ningún comediante europeo va a decir, uy, qué chimba sería irme a Colombia a ganar en no, pesos obvio, obvio. colombianos. Claro, entonces, desde esa perspectiva, uno dice, ellos no necesitan ni adaptar su humor ni pensar en hacer giras por allá, porque si es por la gente, por el público, por cosechar como más audiencia, tiene sentido. Pero en cuanto al tema económico, no les va a resultar muy interesante. También por eso, como que nunca, y también es porque al quedarse con las referencias de España, si usted va a Colombia y habla de sus cosas de España, pues a la gente le va a parecer. Claro, no lo van a entender tampoco, sí, sí, Ujú. 100%. Y que creo que eso es un punto importante, lo que tú decías, es un punto importantísimo de la comedia, que las personas que te están oyendo compartan tu mismo contexto para que entiendan la referencia y les cause gracia. Entonces es como reamoldarse a todo lo que hay ahora en España, que es algo que no puedes hacer desde Colombia de ninguna manera. O sea, tenías que llegar Sí. aquí, integrarte, entender quién era quién, el gallego, el catalán, cuáles son las costumbres, las mañas, por qué los juzgan, por qué sí, por qué no, para poder hacer ese tipo de comedia, sí, 100%. Pues bueno, yo creo que con esto ya vamos cerrando. Así Ok. que, señores,
como siempre, un gusto pasar las noches con ustedes. Muchas gracias, Juan, por habernos invitado. Más minutos a YouTube van sumando. Juan. Así que, así que Juan, muchas gracias por todo. Sí, bueno, persona que nos está escuchando, aquí le queda el capítulo para que se suscriba, le dé like, sigan a Juan en sus redes sociales también, vayan al Open Mic de Barcelona que está pegando muy bien. Y bueno, en eso estamos contando. Muchas gracias por Oiga, ¿puedo, acompañarnos puedo- en esta puedo noche. promocionar los shows que tenemos? Hágale, Sí, nosotros hágale, estamos hágale. tenemos un show los miércoles que se llama Miércoles de Mierda, que ya es un show como tal. Un show donde Mucho pasan fijo. 4 comediantes, hacen sus rutinas de 10 minutos y también improvisamos con las mierdas que nos escriban en papelitos. Entonces sacamos papelitos Ujú. y hacemos un poquito de crowd work con eso, como improvisación. Tenemos el martes, que el martes es el Open Mic del Rico Catalán. Y ahora tenemos un show que se llama Spanglish en el Comedy Clubhouse. El Comedy Clubhouse es el club de comedia como con más prestigio de Barcelona, es el que más, como el más importante. Ok. Entonces hemos sacado ahí una plaza para un show que se llama Spanglish, que básicamente son las mismas rutinas, pero la mitad del chiste está contado en español y la otra mitad en inglés. Y buscamos en qué idioma el punchline es más eficiente. Entonces usted se comunica, se está haciendo la comedia en Spanglish, como hay cuenta que estamos intentando crear ese tipo de show. Eh, Interesante. Vamos a tener otros shows que se llaman After Curro, también en el Comedy Clubhouse, Sí. los viernes. After Curro es un show para la gente que sale de trabajar. Entonces, usted puede caer ahí y jodemos con su profesión, con su trabajo, y obviamente también va a haber stand-up. Y uno nuevo que se llama Latino Ibérica. Es un show especialmente para el latino, para que usted, si está por Barcelona y quiere ir a reunirse con más latinos, escuchar comedia de latinos para latinos, invitadísimo al Comedy Clubhouse. Pueden revisar esto en el perfil de Los Otros, _jaja, en Instagram. Ahí tenemos toda nuestra parrilla de shows. Entonces, nada, para que esté viendo esto y caiga a Barcelona, invitadísimo a nuestros shows. Ahí está, chimba. Vamos a dejar una lista porque Bacán. este man nos hizo una biblia de shows, así que para que La dejamos sea en la digerible, descripción. dejamos la lista en la descripción. Esto. Pero bueno, señores, muchas gracias por esta noche. Y recuerde a usted, la persona que nos está escuchando, que desde la esquina del mundo en la que usted se encuentre, nosotros desde nuestras esquinas le copiamos. Muchas gracias por todo, Juan. Muchísimas gracias por venir. Esto fue Le Copia Podcast. Chao, chao.